El Hospital San Lázaro. Relato. Ciela Gracchi. Nadie sabía con exactitud cuándo fue construido el Hospital San Lázaro. Los archivos municipales estaban incompletos, y los planos más antiguos aparecían manchados, como si hubieran sido rescatados de una inundación o de un incendio. Algunos decían que fue un hospital de caridad levantado a finales del siglo XIX, otros aseguraban que antes de ser hospital ya existía allí un convento, y antes del convento, algo mucho más antiguo. Lo único indiscutible era que San Lázaro se alzaba apartado de la ciudad, rodeado de eucaliptos torcidos y un cerco oxidado que nadie se atrevía a reparar. Desde lejos parecía abandonado, pero por las noches, las ventanas del ala norte se encendían con luces débiles que no provenían de electricidad alguna. Dentro, el aire olía a desinfectante viejo, a humedad y a algo más, un olor dulzón, parecido al de flores podridas. San Lázaro funcionó durante décadas como hospital para enfermos terminales y pacientes incurables. Allí iban a parar los rechazados por otros centros, cuerpos consumidos, mentes rotas, personas que ya no tenían familia. Con el tiempo, los médicos comenzaron a notar algo extraño. Algunos pacientes empeoraban de forma antinatural, mientras otros no morían. Había hombres que llevaban años conectados a máquinas oxidadas, sin signos vitales claros, pero cuyos cuerpos seguían tibios. Mujeres con los ojos blancos que susurraban nombres de doctores muertos. Niños que dibujaban figuras negras saliendo de las paredes y escribían una sola palabra una y otra vez. Hambre. El personal hablaba en voz baja de presencias. Sombras que se desplazaban contra la luz. Camas que aparecían movidas. Pasillos que se alargaban cuando alguien caminaba solo. Quienes trabajaban de noche juraban oír carritos metálicos desplazándose por pisos cerrados y monitores cardíacos pitando en habitaciones vacías. El verdadero corazón de San Lázaro era el ala norte. Fue sellada tras un incidente que jamás se explicó oficialmente. Una madrugada, 5 enfermeros y 2 médicos entraron para atender una alarma colectiva. Ninguno regresó. Cuando finalmente forzaron las puertas, hallaron las camillas volcadas, las paredes cubiertas de símbolos trazados con sangre seca, y en el techo, marcas como de uñas gigantes, como si algo hubiese intentado salir de la estructura misma del edificio. No había cuerpos. Solo uniformes doblados con cuidado sobre las camas. Desde entonces, esa ala fue tapiada. Pero el hospital siguió funcionando, y con él, los fenómenos. Porque San Lázaro no era un edificio. Era un organismo. Con los años, investigadores clandestinos, sacerdotes y médicos expulsados comenzaron a unir testimonios. Todos coincidían en algo. Dentro del hospital habitaban entidades, formas de existencia ligadas al dolor, a la enfermedad y a la muerte inconclusa. No eran fantasmas humanos. Eran algo anterior, atraído por la putrefacción del cuerpo y la desesperación del alma. Los pacientes las describían de formas similares. Figuras altas, envueltas en telas oscuras, cuyos cuerpos parecían hechos de humo denso. Rostros sin boca, pero con decenas de ojos abriéndose y cerrándose bajo la piel. Siluetas arrastrándose por techos y conductos, dejando un rastro frío, como de carne recién sacada de una morgue. Decían que se acercaban a las camas, que introducían extensiones dentro del pecho de los moribundos, que no mataban, sino que impedían morir. San Lázaro no curaba, conservaba. En excavaciones secretas bajo el ala norte se halló algo imposible, un sótano que no figuraba en ningún plano. Allí no había instrumental médico, sino un recinto circular con muros de piedra negra, cubiertos de símbolos prehispánicos mezclados con latín antiguo. En el centro existía una fosa sellada con placas de hierro, de la cual emanaba un murmullo constante, como miles de respiraciones superpuestas. Registros incompletos hablaban de una orden médica religiosa que, durante una epidemia, intentó negociar con entidades que se alimentaban del umbral entre la vida y la muerte. El trato fue simple. Ellos proporcionarían cuerpos. Las entidades mantendrían abierta la frontera. Pero algo salió mal. Las entidades no se limitaron a la fosa. Aprendieron a habitar el hospital. En 2009, una interna llamada Verónica logró grabar audio dentro de San Lázaro. La cinta fue recuperada en una camilla, manchada de sangre seca. Se escucha respiración agitada. Pasos. Y luego su voz temblando. No son almas,
Son pedazos, pedazos de algo enorme, están cosiendo a los pacientes, los están usando para terminar de entrar. Después, se oyen ruedas de camilla acercándose. Un sonido húmedo, como de algo pesado arrastrándose. Una voz múltiple, superpuesta, que susurra. Este lugar es nuestro cuerpo. Ustedes son nuestras venas. La grabación termina con un grito que se corta abruptamente. Verónica nunca fue hallada. San Lázaro fue clausurado oficialmente hace años. Pero vecinos aseguran que ambulancias sin placas entran algunas madrugadas. Que hay luces moviéndose en los pisos superiores. Que desde los respiraderos sale un vapor oscuro con olor a formol y carne vieja. Exploradores urbanos han filmado pasillos que no existían antes. Puertas que conducen a quirófanos imposibles. Camas con personas vivas que suplican que no las dejen solas. Y todos coinciden en lo mismo. El hospital sigue funcionando. No para salvar vidas, sino para reunirlas. Porque algo, en lo más profundo del ala norte, todavía está incompleto. Y San Lázaro sigue alimentándolo. El cierre oficial del Hospital San Lázaro no detuvo nada. Solo le quitó los testigos. Durante meses después de su clausura, los alrededores permanecieron acordonados. Sin embargo, vecinos afirmaban ver sombras caminando por los pisos altos, siluetas colgadas de los balcones rotos, cuerpos inmóviles asomados en ventanas que ya no tenían suelo detrás. Y a veces, gritos que no pedían ayuda. Pedían que los terminaran. No todos desaparecieron. Un reducido grupo de antiguos pacientes y trabajadores fue localizado en los años siguientes. Ninguno estaba sano. Ninguno estaba completo. Vivían escondidos, temerosos de hospitales, de iglesias, de cualquier edificio cerrado. Sus cuerpos eran prueba de que San Lázaro no solo albergaba entidades, experimentaba con la vida. Uno de ellos, Baltasar, antiguo camillero, tenía la espalda abierta por una hendidura natural de la que brotaban filamentos oscuros, como nervios ajenos moviéndose bajo la piel. Decía sentir pasos dentro de su columna. Maruja, expaciente oncológica, seguía respirando pese a que su tórax estaba rígido como yeso. Al auscultarla, no se oía corazón. Solo un murmullo lejano, como si algo respirara en su lugar. Otro, un joven llamado Elías, tenía los ojos sellados por una membrana lechosa, pero describía con precisión cada objeto a su alrededor. Afirmaba ver los cuerpos verdaderos de las personas, masas torcidas, llenas de rostros diminutos adheridos al alma. Todos compartían pesadillas idénticas. Pasillos infinitos. Quirófanos sin techo. Médicos sin rostro cosiendo algo gigantesco bajo el hospital. Gracias a documentos robados y a testimonios de estos sobrevivientes, se reconstruyó lo que ocurrió en los últimos años de funcionamiento. Los médicos de San Lázaro dejaron de practicar medicina. Comenzaron a oficiar. Vestían batas bordadas con símbolos, trazaban círculos con sueros mezclados con sangre, recitaban juramentos que no pertenecían a ninguna lengua viva. Usaban desfibriladores como instrumentos rituales. Abrían cuerpos sin intención de curar, buscando zonas de acceso. Los quirófanos se transformaron en templos. Las operaciones se realizaban con pacientes conscientes. No por crueldad, sino porque, según los médicos, el dolor adelgazaba el velo. Registraban cada resultado, qué órganos se deformaban, qué voces surgían de las cavidades abiertas, qué estructuras nuevas aparecían bajo la carne. Porque algo estaba creciendo. Y necesitaba arquitectura humana. Los 7 médicos que desaparecieron en el ala norte no murieron. Fueron reabsorbidos. Exploradores que entraron años después describieron encuentros imposibles. Cuerpos vestidos con batas petrificadas, fusionados a las paredes. Rostros estirados dentro del azulejo, abriendo y cerrando los ojos. Manos que emergían de camillas oxidadas, sosteniendo instrumentos quirúrgicos que se movían solos. Algunos todavía hablaban. Repetían diagnósticos. Pedían bisturís. Intentaban terminar procedimientos sobre cualquiera que se acercara. Uno de los audios recuperados contiene la voz de un cirujano diciendo, entre estática: el hospital ya no nos contiene, ahora nosotros lo sostenemos. Porque los médicos se habían convertido en órganos.
parte estructural del ente que habitaba San Lázaro. Un grupo clandestino logró descender a los niveles más profundos. Descubrieron que el sótano había cambiado. Ya no era piedra. Era carne. Paredes tibias, pulsantes. Conductos que latían. Puertas selladas con tejido calcificado. El suelo expulsaba un vapor caliente con olor a sangre vieja. Y en el centro, donde antes estaba la fosa, se extendía una masa colosal, formada por restos humanos aún reconocibles. Torsos, columnas vertebrales, cráneos incrustados, corazones latiendo fuera de cuerpos. Todo unido. Todo vivo. Los sobrevivientes lo llamaban el huésped mayor. No caminaba. El hospital caminaba por él. A través de Baltasar, algo habló. Su boca se abrió más de lo posible. Su garganta se ensanchó. Y una voz profunda, múltiple, se filtró. No somos plaga. Somos proceso. Este mundo se está vaciando. Los cuerpos ya no bastan. Estamos construyendo uno nuevo. Explicaron que San Lázaro era un útero arquitectónico. Un cuerpo en gestación. Cada paciente conservado era una célula. Cada médico, un nervio. Cada pasillo, una arteria. La muerte había sido detenida allí porque no convenía que murieran. Convenía que se unieran. Se planeó destruir el hospital. Pero los sobrevivientes sabían que incendiarlo sería como quemar la piel de algo que respiraba bajo tierra. Un grupo entró con símbolos antiguos, reliquias religiosas, explosivos y equipos médicos. Buscaban el núcleo. Nunca regresaron. Solo se hallaron sus grabadoras. En una de ellas se oye a una mujer llorar mientras dice: los quirófanos nos están mirando, las camillas se están acercando solas, los doctores no caminan, se deslizan por las paredes. Dios mío, están cosiendo el pasillo. La grabación termina con un sonido húmedo, como si el micrófono hubiese sido tragado. Desde entonces, los sobrevivientes comienzan a desaparecer. Algunos sienten que algo los llama por las noches. Otros despiertan con símbolos marcados bajo la piel. Baltasar fue encontrado muerto, pero su espalda seguía moviéndose. Maruja simplemente se evaporó de su habitación, dejando el olor a hospital. Y Elías, antes de arrancarse los ojos, escribió en una pared: ya está aprendiendo a salir. El Hospital San Lázaro sigue creciendo bajo su estructura muerta. Ya no necesita pacientes. Ahora está preparando desplazamientos. Porque un cuerpo terminado no está hecho para quedarse en un solo lugar. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. Han pasado años desde los eventos de las partes anteriores. San Lázaro fue borrado de los mapas. No existen registros sanitarios, catastros ni archivos históricos. Oficialmente, jamás hubo un hospital con ese nombre. Pero en los bordes de varias ciudades comenzaron a surgir edificaciones sin permiso, sin planos, sin constructores. Pequeñas al inicio. Un pabellón abandonado. Una clínica que nadie recuerda haber inaugurado. Una ala nueva en hospitales antiguos. Todas compartían los mismos rasgos. Paredes demasiado húmedas. Pasillos que se alargaban. Quirófanos que no figuraban en los planos. Y un olor inconfundible a formol, óxido y carne tibia. Eran fragmentos del hospital original que aparecían donde había dolor acumulado, zonas de catástrofes, hospitales colapsados, pueblos con epidemias, albergues llenos de moribundos. Algunos surgían literalmente de la tierra, levantando baldosas y tuberías. Otros se insertaban en edificios existentes. Una noche no había nada, y a la mañana siguiente existía un pasillo más. Una puerta más. Un sótano nuevo.
Los primeros en notarlos eran siempre los pacientes. Aquí hay más cuartos. Esa escalera no estaba. Anoche escuché camillas. Poco después aparecieron los nuevos médicos. No figuraban en nóminas. No tenían documentos. Sin embargo, trabajaban. Atendían. Trasladaban cuerpos. Administraban sueros. Sus rasgos eran casi humanos, pero no del todo. Algunos no parpadeaban. Otros tenían articulaciones invertidas. Muchos no proyectaban sombra. Bajo la ropa quirúrgica, quienes los vieron de cerca afirmaban distinguir costuras, grapas, zonas donde la piel parecía estirada sobre algo que aún se movía. No curaban. Clasificaban. Marcaban. Seleccionaban. En cada brote existía un punto al que ningún plano correspondía. Una sala central. Quienes entraban describían un espacio vasto, con decenas de camillas suspendidas por tubos carnosos que entraban y salían de los cuerpos. Las paredes respiraban. El techo latía como un pulmón invertido. Allí llevaban a ciertos pacientes. Nunca regresaban. En grabaciones clandestinas se oyen rezos mezclados con comandos médicos, bisturís eléctricos sonando como insectos, y coros lejanos provenientes de gargantas que ya no tenían cuellos. Algunos sí volvían. Pero no como personas. Regresaban caminando lento, con la postura incorrecta, la piel pálida, el abdomen deformado como si alojara otra anatomía. Se quedaban inmóviles durante horas. Luego comenzaban a hablar, con voces que no coincidían con sus labios. Decían frases idénticas en distintos países. El cuerpo está casi listo. La arquitectura está completa. Falta poco para el traslado. Al morir, sus cadáveres no se enfriaban. Se reabsorbían. El suelo se abría. Las paredes se los bebían. Documentos robados de un brote en ruinas revelaron algo crucial. San Lázaro nunca fue un edificio. Fue el primer órgano visible. El verdadero hospital es subterráneo, extendido bajo kilómetros de tierra, usando edificaciones humanas como puntos de emergencia, como bocas, como heridas abiertas. Una estructura biológica a escala geológica. Un cuerpo que se está ensamblando con partes humanas, arquitectónicas y dimensionales. Y cuando esté completo, se levantará. Vi el proyecto final. Un último testimonio, hallado escrito con sangre en una clínica rural que desapareció 3 días después, decía: no están invadiendo nuestro mundo. Están construyendo uno nuevo con nuestros restos. Cuando el hospital camine, la ciudad será su piel. Y nosotros seremos las alas. Esta mañana, en 3 hospitales distintos, pacientes despertaron hablando un idioma inexistente. Los monitores comenzaron a mostrar pulsos donde no había corazones. Y en los sótanos, obreros reportaron paredes blandas. Desde entonces, hay ambulancias que no llevan a ningún hospital. Llevan al hospital. Nadie recuerda el día exacto en que los hospitales dejaron de ser lugares. Fue gradual. Primero fueron los apagones simultáneos en centros médicos de distintos países. Luego, la caída de comunicaciones alrededor de clínicas específicas. Después, los reportes de edificios que no podían ser demolidos porque la maquinaria se hundía en muros blandos, pulsantes. Y finalmente, los traslados sin destino. Ambulancias que salían y nunca regresaban. Una madrugada, todos los brotes de San Lázaro reaccionaron al mismo tiempo. Cámaras de seguridad, las pocas que seguían funcionando, captaron cómo los pasillos se estiraban, las paredes se abrían en pliegues orgánicos, y los suelos se hundían como si respiraran. En varias ciudades, alas completas de hospitales colapsaron hacia adentro. No fue un derrumbe. Fue una absorción. Las estructuras se plegaron sobre sí mismas, como tejidos que regresan a un cuerpo mayor. Pacientes, médicos, familiares, equipos enteros, todo fue succionado por grietas carnosas que se cerraron sin dejar rastro. Donde hubo hospitales, quedaron cráteres tibios. Desde satélites, se observó algo imposible. Bajo la tierra, un patrón colosal, extendiéndose como un sistema nervioso luminoso. San Lázaro estaba reuniéndose. Transmitido antes de la caída global de redes provino de una doctora,
Inés Calderón, atrapada en un brote mientras investigaba. Su audio duró 7 minutos. Solo fragmentos se conservaron. No hay pisos, hay capas. Los quirófanos están vivos. Los médicos antiguos están aquí, pero no tienen forma fija, se reparten entre las paredes. Hay salas hechas solo de rostros. En el minuto 5, su voz se quiebra. Entiendo ahora, no somos pacientes, somos materiales. Luego, un largo silencio, roto por un sonido rítmico, lento, gigantesco. Un latido. El hospital no nos rodea, susurra, nos está usando. Quienes fueron arrastrados no murieron. Despertaron. En corredores formados por costillas de concreto y tendones de cable. En salas iluminadas por membranas translúcidas donde sombras humanas flotaban, aún conectadas a tubos que entraban en bocas abiertas. Algunos quedaron fusionados a camillas, convertidos en mesas de operación vivientes. Otros se incorporaron a muros que pensaban. Los médicos fallecidos ya no tenían identidad. Eran enjambres de manos. Ojos que se abrían en el suelo. Voces distribuidas en toda la estructura. Cada persona absorbida ocupaba una función. Pulmón. Filtro. Revestimiento. Canal. Y quienes aún conservaban mente, oían instrucciones. No habladas. Orgánicas. El proceso final duró horas. Tal vez días. Desde la superficie se registraron terremotos sin placas, ciudades con el subsuelo colapsando, cementerios hundiéndose como si fueran tragados. Hasta que ocurrió. Desde múltiples puntos del planeta, el suelo se abrió. No como grietas, como heridas quirúrgicas. De ellas emergieron estructuras imposibles, torres de tejido, arcos de hueso, extensiones palpitantes cubiertas de ventanas que se abrían y cerraban como párpados. Y luego, se alzó. No completamente. Solo lo suficiente para que el cielo lo viera. Un cuerpo arquitectónico, compuesto por ciudades, hospitales, restos humanos, carreteras absorbidas como venas. San Lázaro había dejado de ser subterráneo. Estaba erguido. Donde su estructura tocaba la superficie, el entorno se deformaba. Las personas cercanas comenzaban a sangrar por la piel sin herida. Los edificios se inclinaban hacia él. Los animales huían, o se arrastraban. Las nubes se condensaban sobre su forma, lloviendo un líquido oscuro que quemaba y conservaba al mismo tiempo. La transmisión final de una base científica mostraba a un operador gritando mientras detrás suyo una pared se abría como un tórax. Nos está convirtiendo en espacio. No nos está matando, nos está haciendo lugar. La señal se corta cuando algo se asoma detrás de sus ojos. No hubo guerra. No hubo negociación. Porque nadie pelea contra un hospital cuando todo el mundo está herido. Las últimas poblaciones se desplazaron, hacia él. Algunos por terror. Otros porque soñaban con pasillos blancos y voces que prometían descanso. Hoy, ya no existen países. Existen zonas clínicas. No existen ciudades. Existen extensiones. Y dentro del cuerpo terminado de San Lázaro, millones siguen conscientes, formando salas, camas, conductos, instrumentos. Nunca mueren. Nunca sanan. Atienden. Son atendidos. Son el hospital. Porque el mayor acto médico jamás concebido no fue curar a la humanidad. Fue convertirla.